Iglesia, Dios les bendiga en este miércoles. Hoy es miércoles 10 de noviembre, hermanos. Ya estamos muy cerquita de la Navidad, donde estaremos llevando a cabo, hermanos, la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque sabemos que el Señor Jesús no nació exactamente en esta fecha, pero es una costumbre que hemos tomado al paso de los siglos y que lo importante aquí, hermanos, es darle gloria a nuestro Dios y aprovechar para presentar a Jesús en el corazón de muchos, para que así como nació en un pesebre, nazca también en sus corazones. Pero bueno, esto será un poco más adelante. El día de hoy, hermanos, tenemos el estudio bíblico. Nos da mucho gusto, hermanos, el poder una vez más estar en comunión con ustedes a través de esta bendición de la modernidad, esta bendición, hermano, de nuestros tiempos, que es el Internet, y en este caso el YouTube, que nos permite tener un canal para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios con ustedes, a quienes les doy la bienvenida, pero también les doy la bienvenida a aquellos que, aunque no pertenecen a nuestra iglesia, hermanos, están recibiendo palabra de Dios cada miércoles, hermanos, a esta hora. Nuestra iglesia, el día de hoy, posiblemente usted está ahí. Hoy la reunión de oración ya no es a través de las videollamadas. Gracias le doy a Dios por tocar el corazón de nuestros hermanos Héctor y Piedad para que su casa se volviera a abrir para la oración presencial. Y posiblemente usted esté viendo este video en esos momentos ahí en casa de nuestros hermanos. Así que Dios le bendiga, me da mucho gusto que hayan concluido ese tiempo de oración. Tenemos muchos motivos por los cuales orar. Hemos estado pidiendo por diferentes necesidades desde el domingo. Oramos por la familia Castellano, lo seguimos haciendo para que Dios les dé consuelo y fortaleza. Por la señora Karina Castillo también, para que Dios le toque su cuerpo y le dé la sanidad que ella necesita. Y en especial estamos orando por nuestra hermana Matilde, quien está sumamente delicado en Ciudad Victoria, hermanos. Y hermanos, necesitamos orar, pedir a Dios ese milagro para la vida de nuestro hermano Matilde. La voluntad de Dios es soberana. Nosotros pedimos a Dios, confiamos en su misericordia, pero también, hermanos, estamos listos para recibir la voluntad de Dios, pero nuestro deber es orar, interceder, y estamos haciéndolo, hermanos, pidiendo por nuestro hermano Matilde. Vamos el día de hoy, hermanos, a hablar. Nos quedamos el miércoles pasado. Estamos viendo lo que es la cristología, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y empezamos a ver lo que es la redención que Cristo trajo a nuestras vidas. Vimos que Cristo viniera a morir en una obediencia perfecta a Dios. Dio satisfacción a Dios de su ira, de su clamor de justicia contra el pecado de la humanidad. Y también vimos, hermanos, que la redención que Cristo nos dio fue por sustitución. Es decir, Cristo tomó nuestro lugar, tomó el lugar de todos los pecadores del mundo y de todos los tiempos, hermanos. Y todo aquel que ha creído en Él, que creemos en Él y que creerá en Él, tendrá salvación y tendrá vida eterna. Y tenemos salvación y tenemos vida eterna. Eso fue lo que vimos la semana pasada, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar ¿Cómo es que Cristo, hermanos, cumple con todos los requisitos de la ley, cumple con todo lo que Dios había pedido? Pero antes de eso, hermanos, pues vamos a leer la Biblia, vamos a leer uno de los pasajes donde estaremos basándonos para considerar el estudio del día de hoy de la palabra de nuestro Dios, y vamos a orar, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Primero vayamos al pasaje de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Yo le invito para que busque este pasaje en su Biblia física o en su Biblia digital y lo comparta con quien hoy está en su casa. Así que, hermano, yo le invito
para que ya tenga listo usted este pasaje y lo esté compartiendo con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con los vecinos o con alguna amistad que usted ha invitado. Así que vamos a leer de manera unida Gálatas capítulo 4 versículos del 1 al 7. ¿Ya está usted listo? La palabra de Dios dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Un pasaje, una revelación, hermanos, maravillosa que nos habla de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, de todo lo que nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Vamos a orar. Dios eterno y poderoso Señor, en el nombre de Jesús te pedimos tu bendición en estos momentos para estudiar tu palabra santa. Bendícela, Señor. Úsala en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra rompa, desmenuce, despedace, desintegre, Señor, todo argumento en nuestra mente y en nuestros corazones para no entregar nuestra vida por completo a ti. Que tu palabra, Señor, sea esa espada de doble filo que penetre en nuestras vidas, Señor, y nos lleve a entregarnos 100% a ti. Bendice este tiempo, bendice a los que escuchan, al que habla, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les platicaba yo, ¿qué fue necesario que Cristo hiciera para cumplir la completa redención? Acabamos de leer un pasaje. Dice que Cristo vendría a redimirnos, no solamente a limpiarnos de pecado, sino a transformarnos, nosotros que éramos enemigos de Dios, a transformarnos en hijos de Dios. Y dice, Dios mismo nos ha dado el Espíritu de su Hijo, de Jesús, el cual clama, el cual podemos comunicarnos con Dios en total confianza y decirle: papá, papito, Abba, Padre. Eso es lo que trajo la redención a nuestras vidas. ¿Pero qué comprendía? Bueno, era necesario que Jesús tuviese una obediencia pasiva y activa, hermanos. Vamos a explicar. Dentro de la teología, cuando hablamos de cristología, es costumbre, hermanos, entre los teólogos, los pastores, y también darlo a conocer a la iglesia, este doble aspecto de la obediencia de Jesús. La obediencia activa de Cristo, hermanos, se compone de todo lo que Cristo hizo para cumplir la ley, en lugar de nosotros los pecadores, como condición para obtener la vida eterna. Sí. Es decir, la obediencia activa de Jesús implicó su nacimiento virginal, su naturaleza humana, el estar sujeto a José y a María hasta que fue mayor de edad, es decir, hasta los 30 años, cumplir todos los aspectos de la ley, absolutamente todos, fue circuncidado, hermanos, asistía a las reuniones los sábados, hermanos, también. ¿Qué más hacía Jesús? Bueno, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca tuvo una mala mirada, nunca dijo una mala palabra, nunca cometió una mala acción, porque era necesario que Él cumpliese de manera perfecta toda la ley en una obediencia activa para obtener la vida eterna.
No para él, sino para usted y para mí. Todo lo que hizo Jesús. Aun cuando lo iban a apresar y uno de sus apóstoles saca una espada y corta la oreja de uno de los criados de los sacerdotes, Jesús le dice, ¿qué haces? ¿Acaso no sabes que si yo clamo a mi Padre Celestial, enviaré en este momento legiones de ángeles que destruyeran a todos ellos? Dice, pero es necesario que todo esto, el que lo llevaran arrestado, el que lo golpearan, el que lo azotaran, el que fuera crucificado, es necesario que se cumpla. Toda la vida de Jesús fue una obediencia activa, hermanos, completamente activa. Aun cuando en uno de los viajes a Jerusalén, él se queda en el templo y José y María pensaba que ya cuando iban de regreso con todas las caravanas que volvían, pensaban que estaban entre algún familiar o algún conocido en el viaje, y cuando se dan cuenta que no, ellos vuelven a Jerusalén y van al templo, y lo encuentran, hermanos, disertando, dice la Biblia, con los doctores de la ley. Y José y María les dice, ¿qué nos has hecho? Y él les dice, nada. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre, y era un adolescente, me es necesario andar? Y aún así le dice, nos tenemos que ir, Jesús. Él obedece a sus padres terrenales, a José y a María, y se va con ellos. Una obediencia activa, perfecta. Ahora hablemos de la obediencia pasiva. La obediencia pasiva, hermanos, es todo lo que él sufrió al pagar la pena del pecado y la deuda de su pueblo. ¿Cuándo comienza la obediencia pasiva? Desde que nace. Desde que él es engendrado a través del Espíritu Santo en el vientre de María, su sufrimiento comienza ahí. El estar limitado a un cuerpo humano, el estar limitado a un crecimiento normal de un bebé humano en el vientre de María, el querer hacer la voluntad de Dios desde pequeño, el querer hablar del Evangelio, que el reino de los cielos se había acercado, pero que aún sus padres tenían dominio sobre él y le decían, no, vámonos a la casa. Cuando veía las grandes multitudes, dice la palabra de Dios, los evangelios, que él lloraba. Cuando vio a Jerusalén en aquella entrada de Semana Santa, dice la Biblia que lloró y decía, si tú supieras por lo menos lo que hoy es para tu paz, pero tus ojos están vendados. Cuando está en el huerto de Getsemaní y los discípulos en lugar de orar están dormidos y él está clamando a Dios y le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágasela tuya, Señor. Cuando es arrestado, cuando es injuriado por los sacerdotes, cuando es azotado, cuando es escupido, cuando es clavado en la cruz del Calvario, hermanos, cuando es traspasado por aquella lanza y cuando está soportando todo el castigo en unas horas, pero en él fue toda una eternidad, sufriendo el castigo que usted y yo deberíamos de sufrir por toda la eternidad. Y al final él dice, consumado es. La obediencia pasiva de Jesús consistió en sufrir todo lo que usted y yo debimos haber sufrido, o deberíamos de haber sufrido. En el infierno de fuego y azufre, dice la Biblia, por toda la eternidad, alejados completamente de Dios, en un martirio que no tendría fin. Eso, queridos hermanos, es la obediencia pasiva de Jesús.
A pesar de que distinguimos estos dos aspectos, hermanos, de la obediencia de Cristo, jamás los debemos de separar en lo absoluto. No debemos de decir, eso fue obediencia activa, aquello fue obediencia pasiva. La obediencia activa y pasiva de Jesús se entrelazaron, se entretejieron en su vida a cada instante. Cuando él entra al templo y ve que le habían hecho un mercado el templo en lugar de un lugar que sería llamada casa de oración para todas las naciones, pudo haber hecho muchas cosas, pero se contuvo. Obediencia activa, pero también pasiva. Cristo, hermanos, se manifestó en actividades a través de sufrimientos. Cuando estaban en aquella boda y María le dice a Jesús, se ha acabado el vino, allá hay agua, ¿por qué no lo conviertes en vino? Le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. Sabía lo que vendría años después. Sufrimiento, sabiendo lo que iba, pero obedecía. Una obediencia pasiva y activa, hermanos, al mismo tiempo. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que Él pagó el castigo que la ley exigía. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, acompáñenme. Isaías 53, 8, hermanos. Isaías 53, 8. Isaías capítulo 53, versículo 8, dice así. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otro pasaje más, Romanos 4:25. Vayamos al Nuevo Testamento, hermanos, al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Dice así, el cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, dice, justificación. Para nuestra justificación. Pero vayamos al pasaje que leímos, al pasaje de Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7 en especial. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7 en especial. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, para que se dé cuenta que Dios tiene un tiempo preciso, perfecto y exacto para todas las cosas. Así que si usted tiene una petición delante de Dios, espere el tiempo perfecto de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y fíjese lo que viene a continuación, es lo más importante. Para, el propósito de su nacimiento, para que redimiese, para que nos salvara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vino para redimirnos a los que estábamos bajo la ley, aquellos que por nosotros mismos no podíamos ser salvos, y Él viene para darnos la adopción de hijos. ¿Se da cuenta cuánto nos ama Jesús? Una obediencia activa y pasiva, perfecta, para poder cumplir las demandas de la ley y así redimirlo a usted, hermano, y redimirme a mí también y hacernos hijos de Dios. ¿Qué más comprende? Algunos aspectos, hermanos. Por ejemplo, el alcance de la redención. ¿Cuántos son alcanzados por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Bueno, las iglesias católicas romanas, las iglesias luteranas, las iglesias armenianas, describen que Jesús murió
para dar una salvación universal. Déjenme decirlo que esto es una total mentira. Es una total mentira. Esto daría a entender que todos los hombres serán salvos, hermanos, y no es así. Cristo, hermanos, sufrió y murió con el propósito de salvarlos a todos, pero hermanos, Cristo no llegó a salvarlos a todos, pero hizo la salvación posible para todos, y la redención es entonces condicionada a nuestra propia elección y libre albedrío. A ver, pastor, no lo entiendo, se lo explico. El alcance de la redención de Jesús, el alcance de que Jesús muriera en la cruz, es para ofrecer la salvación. Escuche la palabra clave. Ofrecer, es para ofrecer la salvación a todos los humanos, eso sí. Pero no quiere decir que porque Cristo haya muerto, ya todos los humanos son salvos. No, son dos cosas completamente diferentes. Y trato de explicarlo en los pocos minutos que me quedan. Cristo murió para ofrecer la redención a toda la humanidad, pero queda condicionada al libre albedrío y a la propia elección de cada persona. Por eso es que hay hogares en que el papá o la mamá o un hijo son salvos y los demás no. Miren, dice la Biblia que Jesús no vendrá hasta que todo el mundo haya sido evangelizado. Eso quiere decir que su esposo, su esposa, sus hijos, sus papás, sus tíos, sus hermanos, todos van a tener mínimo una oportunidad, si no es que muchas, de escuchar el Evangelio. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que se den cuenta que por sí mismos no pueden alcanzar el cielo. Los que se den cuenta que Dios los ama, tan grande es el amor de Dios, que dio a su Hijo para que muriese por ellos en la cruz. Aquellos quienes entreguen su vida a Jesús como su Salvador, sí, pero también y sobre todo como su Señor. Esos serán los salvos, o seremos los salvos. Hay mucha gente que le dice no a Jesús. Y no le hablo de los, ¿cómo decirlo? De los religiosos, de los espantados, de aquellos que para todo dicen, ay no, Dios nos cuide y Dios nos proteja y la sangre de Jesús nos cubre. No sean fanáticos, sean personas doctas, sean personas preparadas en la palabra de Dios. Yo me alegro más cuando voy a la iglesia, al templo el domingo, y lo veo a usted. Y a veces escucho, y le quiero pedir esto de favor a toda la iglesia. Nunca más, ayúdame por favor en esto, nunca más vuelva a decir, aunque somos poquitos. Déjeme decirle que el verdadero pueblo de Dios es poquito. Yo prefiero verlo a usted y ver a 10 más, 5 más, 20 más en el templo. A ir a esos grandes templos llenos de multitudes que lo único que quieren sacar son sus emociones, saltando, bailando, cayéndose, balbuceando vocales, consonantes, medias palabras, pero que realmente Jesús no es su Salvador y que tampoco tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Me gozo más en usted, en verlo en el templo, confiando y creyéndole a Dios, que toda esa gente que sale del templo y sigue siendo el mismo. Por eso, y espero que no me lo tome a mal, por eso el domingo felicité a la hermana Betty, domingo anterior.
por las palabras que le dirigió a Eli, por quien estamos orando. Eli, estamos orando por ti, por tu salud, pero también porque supo distinguir lo que es la palabra de Dios con la palabra que esa conocida suya les comentaba. Por eso me gozo en ustedes. Me gozo en ver que la palabra de Dios que hemos predicado domingo a domingo, miércoles a miércoles, Dios está sembrando la semilla en ustedes y haciendo que germine. Prefiero tener 10 hermanos así que tener miles sentados ahí y que no temen a Dios para nada. Espero me entienda lo que le estoy tratando de explicar. Cristo, hermanos, entonces le decía, sufrió y murió solo con el propósito de salvar a los elegidos. Y ese propósito es actualmente logrado. Cristo no tan solo hizo posible la salvación, sino que Cristo salva a aquellos para los cuales Él les dio vida. La Biblia, hermanos, indica claramente que Cristo dio su vida por su pueblo, por sus ovejas, por su iglesia, por los elegidos. Solamente, hermanos, solamente a aquellos quienes acepten a Jesús. Esto es evidente, hermanos, que Jesús significa que Jesús murió por la gente de todas las naciones del mundo, de todo tipo de gente, de todas clases sociales, pero solamente aquellos que estén convencidos que necesitan a Dios como Señor y como Salvador. Busquemos algunos pasajes, el tiempo se ha ido, pero busquemos algunos pasajes, hermanos. Vayamos a Lucas 9:10, acompáñenme allá, hermanos. Lucas 9:10, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo 10 dice: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad, llamada Betsaida. Dice, vueltos los apóstoles. Vayamos a otro pasaje. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, a los que Dios tiene ya elegidos de sus pecados. Pastor, ¿y entonces cómo sabemos quiénes son los elegidos de Dios? No lo sabemos. Simple y sencillamente no lo sabemos. ¿Qué debemos de hacer? Predicar el Evangelio. Orar para que Dios toque el corazón de aquellos a quienes amamos, pero también de aquellos a quienes no conocemos, o aún de aquellos a quienes no amamos. Y Dios, hermanos, tocará esas vidas. Pastor, mi esposo, mi esposa no quiere nada con Dios, mis hijos no quieren nada con Dios. Pero usted sí, y aquí hay una gran promesa para usted. No la quiero dejar triste por lo que acabo de enseñar. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué, hermanos? Y serás salvo tú y toda tu casa. Si usted cree en el Señor Jesús, el Señor Jesús también tocará la vida de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus papás, de sus hermanos, de sus tíos, de sus vecinos, de sus amistades. Pero es necesario que usted manifieste, yo les decía el domingo, expongámonos, hermanos, ante el mundo, que ellos puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Expongámonos a la palabra para que ésta nos transforme y de esta manera en nuestro testimonio pueda tocar la vida de los demás. Expongámonos, hermanos.
No le tengan miedo. No sigamos jugando al cristiano secreto ya, hermanos. Cristo, hermanos, murió para todos. ¿Quiénes serán salvos? Los que entiendan que sin Él nada pueden hacer. Gloria a nuestro Dios, hermanos, por este gran amor que Jesús nos ha concedido. Próximo miércoles continuamos, hermanos. Bueno, ya hemos llegado al final, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y seremos despedidos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, buen Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de hablar de tu palabra. Bendito Dios, gracias por la redención que nos has dado en Jesús. Y con ello todas las bendiciones que nos has concedido. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que toque nuestras vidas y que nos uses para llevar tu palabra a otros más, quienes no te conocen. Bendice a tu iglesia, Señor. Oramos por cada uno de los necesitados, Padre Celestial. Oramos por Eli, Señor, que la bendigas en su salud, Señor. Oramos por Karina Castillo de igual manera. Oramos por toda la iglesia, pero en especial por nuestro hermano Matilde, que está sumamente delicado allá en Ciudad Victoria. Oramos por ese milagro en su vida, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Cuídala, protégela, prospérala, Señor, en todo lo que haga. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor infinito de Dios y la comunión con su divino Espíritu sea con ustedes, con sus familias, con nuestra amada iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximo domingo en el templo, hermanos. A esta hora que ustedes estén viendo, hermanos, este estudio, yo estoy en Ciudad Victoria. Estoy con nuestros hermanos, Carmen Luz, Fernando, Andy. Estamos con ellos pidiendo por nuestro hermano Matilde. Sigamos orando por él. Bendiciones.